¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y yo quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque si tú consigues un medicamento más económico en otra farmacia, en Farm Aid Pharmacy te van a igualar el precio. Si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Bueno, y para venir a Estados Unidos, ¿cuál es la mejor manera? Siempre recomiendo que lo hagas a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que se necesita para la certificación laboral. Bueno, y ahí vas a tener trabajo estable, pero además vas a tener un estatus migratorio. En pantalla tienes un número telefónico de WhatsApp para que te comuniques con UCIA Legal vía WhatsApp, que es mucho más rápido. Ahí tienes el número telefónico, no lo pierdas, llama, escríbele a UCIA Legal por ese WhatsApp que te van a atender inmediatamente. La primera cita va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y vamos a irnos a ubicar por allá abajo en el sur, en Argentina. Está con nosotros el consultor político Nazareno Etchepare para hablarnos de lo que está pasando ahí en Argentina después del domingo que hubo elecciones legislativas y bueno, el resultado parece que favoreció finalmente a la oposición. Bueno, en principio, pero es un poquito más complejo. Hoy la Cámara de Diputados está decidiendo si el kirchnerismo va a tener 118 diputados y la oposición 116 o 117 cada uno. Y la clave está en la provincia de La Rioja. Por 37 diputados, hoy la oposición está perdiendo ese legislador tan necesario para romper el balance en la Cámara Baja. ¿Sabés por qué, no? ¿Por qué? Por Javier Milei. Pero Javier Milei no lucía como el gran ganador de estas elecciones legislativas. No, es más, a Javier Milei lo tenés que ver más por lo que hace que por lo que dice. Ah, pero que hay mucha gente, audiencia, que no le va a gustar esto. Es que él es popular, definitivamente Javier Milei es popular. Por supuesto, ha resultado en un fenómeno que ha contribuido mucho a difundir las ideas liberales, de las cuales, obviamente, como sabes, soy parte. Así es. Ahora, ¿quién rodea a Milei? El primer candidato a legislador representa a un ex ministro kirchnerista. Su jefe de campaña, a un ex gobernador kirchnerista. Su segunda diputada es una candidata de derecha conservadora. Entonces, Javier, ¿sos liberal o representás al peronismo? Y esto es importantísimo, porque las elecciones en Argentina se definen por 15 o 20 puntos que no van ni al oficialismo ni a la oposición. Bueno, igual que pasa en Venezuela. Claro. Esa calle del medio... Exactamente. Que en el 2015 la representaba Sergio Massa, que en el 2019 la representó Roberto Lavagna, este ex ministro kirchnerista, y que hoy acompaña todo ese entorno, lo acompaña Javier Milei. Entonces Javier Milei no es liberal en este caso. Pero en campaña eso no se dijo. Cuando pues se presentaron los candidatos no se entendió quién acompañaba a Javier Milei. Te estoy diciendo que a Javier hay que estudiarlo más por lo que hace que por lo que dice.
Entonces ahí vamos a empezar a entender un montón de cosas. Hoy que lo que dice le gusta a mucha gente. Él es bien popular por lo que dice. A mí me piden mucho que lo entreviste. ¿Qué hace el populismo? Sí, digamos que es popular. No sé si es populista, pero es popular. El populismo actúa de esa manera. Le pone miel al oído de la gente y después hace otra cosa. Sí, porque cuando habla hace ver las cosas, las soluciones muy fáciles. ¿Ustedes no tienen a alguien parecido en Venezuela? Bueno, no, ya es que... ¿Eh? Pero alguien que hable de la forma que él habla, no. O sea, alguien que capte adeptos de la forma que capta Javier Milei, no. ¿Y que actúa? Bueno, que actúa, es que la verdad yo relaciono a Javier Milei también con una generación nueva que quiere ese discurso, que es un discurso anti todo. Y la verdad es que no entiendo cómo se está juntando o cómo se ha juntado con lo que realmente es lo contrario al discurso. Bueno, a mí por lo menos me pareció ver que hay algún candidato a gobernador o gobernador en Venezuela. Ah, bueno, porque no, es que si vimos unas imágenes, vamos a pedir a la producción que coloque las imágenes de Javier Milei que a mí me sorprendieron. La verdad yo no conozco mucho el tema en Argentina, pero tenemos las imágenes. Vamos a colocarlas, no sé en qué momento de la campaña fueron, vamos a colocar las imágenes de Javier Milei. Aparte el TikTok, ¿no? Yo tengo así como... ¿En qué momento de la campaña fue? Esto fue el cierre de campaña en las elecciones generales. ¿Y no será eso lo que le atrae público? Porque vamos a ver a la Cava, es que es igualito a la Cava, eso es lo que... Vamos a ver las imágenes. Ese es Rafael Lacava, que por cierto, en los informes está que va a arrasar en Carabobo, que tiene incluso un sector que le ha hecho una gran campaña, que es el sector de la oposición, Opositores con Lacava se llama la organización. Bueno, y ahí está, es más o menos lo bastante mismo. rojitos, ¿no? Bueno, claro, que él es chavista, Oh. pero entonces hay un montón de opositores apoyándolo diciendo que es el mejor gobernador que ha tenido Carabobo. Entonces, en este punto yo prefiero ni opinar. Pero es más o menos lo mismo entonces. ¿Lobo con piel de cordero? ¿Ah? ¿Lobo con piel de es lobo cordero? con piel de cordero, es así. Bueno, hoy tenemos ese problema. La Cámara de Diputados tiene un legislador de diferencia que se está ahora recontando en La Rioja y infelizmente es porque a último minuto Javier Milei presenta un candidato en el cual le pidieron por favor de la oposición bájalo porque no te suma un voto, en realidad tuvo muy pocos votos y están a 37 votos, 37 o 77 votos de diferencia. O sea, él dividió la votación. Claro, cuando él te dice yo no voy a hablar ni negociar con la casta, no, ni hace falta que hable, le estás regalando el diputado que hace la diferencia. Cristina Kirchner acaba de perder la mayoría en el Senado después de más de 30 años. Desde 1983 el peronismo no tiene la mayoría en la Cámara, la mayoría automática. Todo gracias a esta elección. Javier Milei, sabiendo de que la oposición podía también romper ese equilibrio en la Cámara de Diputados, coloca a una persona con antecedentes de violencia de género, corrupción, etcétera. Y esas personas no salieron electas. Las que No, por supuesto, quedó lejísimos, pero estamos hablando de 37 votos en toda una provincia. Son muchos votos, son muchos. Y ese análisis se está haciendo en Argentina. Es la noticia ahora de lo que se está... Es decir, en toda la provincia de La Rioja, que son cientos de miles de personas, hay 37 que se necesitan para que la oposición pueda renovar los 2 diputados que ya tenía. Es decir, la oposición está perdiendo, de los 2 pierde 1 porque Javier Milei puso a un diputado, un candidato de él. ¿Y este escenario no se había analizado antes de las elecciones? Porque, por ejemplo, ese es el escenario que se analiza en Venezuela. Hay candidatos de oposición por todos lados, varios candidatos de oposición. De hecho, ahora uno le dio un cachetón al otro, lo mostramos en el segmento anterior, y eso hace que se divida la votación. Es que el apoyo fue posterior a la presentación de candidaturas. Es decir, cuando ya se estaba jugando el partido, se apoyó, evidentemente, no sé, la verdad que no lo entendemos desde la oposición si es para romper adrede este balance. Lo cual quiere decir que quedaría más o menos prácticamente mitad y mitad
la oposición kirchnerismo. Hoy está dividido en mitades la Cámara. Entonces es el momento para que la oposición tenga todos los votos suficientes como para poder empezar a controlar la Cámara baja y la Cámara alta. O por lo menos que el gobierno no avance. Con esta correlación de mitad y mitad que puede hacer la oposición con respecto al gobierno. Y ahora frenar la avanzada hasta el 2023. O en algunos casos, si fuera mayoría, puede tener autoridades de Cámara, puede renegociar el presupuesto, se pueden tener el control de las comisiones. Mayoría. Claro. Pero con esta correlación no es mucho lo que puede hacer. No. De esta manera apenas se puede frenar la avanzada del gobierno hasta el 2023. Ahora, que Javier Milei esté cerca de figuras, pero ¿son ex figuras del kirchnerismo o actualmente están cerca del kirchnerismo? Son funcionales, porque como te decía recién, son de 15 a 20 puntos que son los que te definen la elección. Ahora, yo me estoy enfocando la entrevista en lo de Javier Milei, primero porque me sorprende, y segundo porque yo lo veo como una figura que es capaz o sea, ¿es presidenciable en Argentina o no lo es? Depende, porque primero hay que tener armado a nivel nacional. Es decir, uno puede tener mucha voluntad de querer ser presidente, puede tener los votos, pero si no hay armado, gente que represente al espacio, que controle, que sea fiscal de mesa a la hora de contar los votos y demás, en realidad puede pasar de una pequeña intención, simplemente una intención. No tiene aparato, no tiene aparato. Claro, si no hay aparato es imposible. En realidad lo que puede ser es funcional a restarle votos a uno de los bandos, nada más. Y una figura para negociar, o sea, es decir, que él haya lanzado esto y ahora, bueno, estoy aquí, si quieres los apoyos que yo tengo, pues vamos a negociar de un lado o del otro, no sé. Pero negociar desde qué lugar, bueno, con todo tu entorno kirchnerista. Por eso, o sea, pero tiene un 17% de apoyo, ¿no? Él con ese 17% puede negociar. Circunstancial, porque estamos hablando del mismo 15, 17 que tuvo Massa, que era, obviamente hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de Cristina Kirchner, que tuvo en la elección anterior Roberto Lavagna, exministro de Economía de Néstor Kirchner, y que hoy, como no hubo un tercer candidato, porque estaba claramente que estaba el oficialismo encabezado por Vidal, el oficialismo de la ciudad, pero en realidad la oposición nacional, Santoro representando al kirchnerismo, y en el medio no había otro candidato más que la izquierda radicalizada. En ese contexto entra Javier Milei. Si hubiera habido más candidatos, eso se divide porque hay gente que no vota ni a uno ni a otro. Negociar, y ahí no sé hasta dónde le pertenecen esos votos. Ahora, si tu entorno, si me dijeras que gente independiente, mismo liberales que no están de acuerdo con el el oficialismo de la ciudad, sí, puede ser que haya algún tipo de entendimiento, pero si tus allegados son todos kirchneristas, entonces ¿cuál es tu margen de negociación hacia un eventual recambio? No es Javier Milei una figura que rompe con esta política tradicional que se ha equivocado tanto, porque también, Nazareno, lo que pasa en Venezuela también, que la política tradicional se equivoca. Pero una cosa es ser antisistema y otra cosa es tener propuestas. ¿No las tiene Javier Milei? Hasta ahora lo único que hemos escuchado es estoy en contra de la casta, sí, que los voy a sacar a patadas, pero ¿el plan cuál es? Pero cuando toca los temas económicos parece que por lo menos llena las expectativas de los espectadores, gusta muchísimo sus planteamientos económicos. Pero no es nada que otras personas como José Luis Esper o Ricardo López Murphy y demás que no lo digan, porque son liberales, yo mismo las digo, hay que bajar impuestos, hay que eliminar regulaciones, hay que abrir Argentina al mundo, hay que estar con Pero con quizás el es el estilo, Nazareno, ¿no? Es el estilo. Fíjate, lo de la cava también yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que el elector escoja una locura como esa, no? Volvemos. Lo comía para que gobierne, entonces parece que es el estilo lo que gusta. Volvamos al principio, es lo que hace, no lo que dice. Uno puede llenarte de promesas, pero si hace lo contrario... Yo me pregunto si el electorado en Argentina entiende eso que tú estás explicando. O sea, el ciudadano argentino entiende lo que tú me estás diciendo. Esta elección se caracterizó por ser de voto castigo.
Ok, exacto. Venimos de un gobierno que en el último año tal vez haya sido, creo que, la peor cuarentena a nivel mundial, o una de las dos peores, que tuvo un pacto espurio con Rusia por las vacunas, que hacían fiestas en la casa presidencial mientras todos estábamos encerrados. Escándalo tras escándalo. Todos escándalos. La economía, más de 80.000 comercios cerrados, más de 120.000 muertos por la epidemia. Es decir, fue un desastre. Ahora, en todo esto, obviamente, bueno, en general, los gobiernos, los oficialismos en todo el mundo, a la hora de ir a elecciones han perdido todos y este lo hizo peor todavía. Era evidente que íbamos a tener un voto castigo, eso ocurrió y, bueno, las opciones no eran muchas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, a Javier Milei le tocó competir contra Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, y contra Alberto Fernández con sus representantes a través de Santoro. No había más en el medio. El que no quería, a ver, de alguna manera se estaba castigando a Larreta y se estaba castigando a Alberto Fernández. Ahora lo que viene es una gestión parlamentaria en la que yo me imagino que él, hablo de Milei, se va a lucir por su verbo, por su lenguaje corporal, por su estilo. Y eso puede también, tú sabes, privar para las elecciones presidenciales que se van en el 2023. Dentro de la Cámara hay que verlo. Puede ser en la televisión. La Cámara tiene vida propia, tenés que formar parte por lo menos de uno de los bloques mayoritarios, porque si no te van a dar menos minutos para hablar en la Cámara o te van a cortar el micrófono, o vas a querer imponer algún tema en una comisión y mientras vos estás hablando en la comisión están cerrando todo en un despacho. Es decir, la cintura o el espacio que para hacer política va a ser muy menor. Esto va a quedar solamente de puertas afuera del Congreso. Pero si va a tener alguna oportunidad, tal vez sea en la televisión, no adentro del Congreso. Política pura y dura, me parece que va a haber poco ahí. ¿Tú crees, Es que las herramientas que tiene como un diputado solitario en la Cámara, me parece que... ¿Cómo queda el kirchnerismo en todo esto al final, después de las elecciones de diciembre? Hoy débil, lo que es el kirchnerismo en sí. El cristinismo, porque de Kirchner queda poco, lo que queda es Cristina. La Cámpora se va a tener que reconfigurar, no sé qué rol le tocarán a Massa o al hijo de Cristina, a Máximo Kirchner. Me imagino que esta renovación del peronismo va a venir del interior, de los gobernadores. Es más, yo creo que hoy ya mismo los gobernadores están tomando control del gobierno, así como los intendentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Es decir, hay una nueva Argentina, el gobierno está buscando algún tipo de pacto o diálogo porque el gobierno no está sostenido por alambre, sino por hilos muy débiles. Hoy es el sindicalismo y los gobernadores los que van a hacer obrar el milagro de que Alberto pueda llegar hasta el final del mandato con la lengua por acá y que se llame una nueva elección y Juntos por el Cambio tendrá que ir a su interna, Horacio Rodríguez Larreta por un lado, Mauricio Macri por otro, porque Macri todavía quiere ser presidente, más allá de que le esté prometiendo a Patricia Bullrich y a... Ajá. ¿Quieres ser presidente? No tengas dudas, porque alguien que se fue de la manera que lo despidieron debe sentir que... ¿Y cómo ve Argentina eso? Porque después que lo despidieron, ¿cómo quedó Argentina? La verdad es que si me preguntabas hace 6 meses atrás no tenía ninguna posibilidad. ¿Y ahora? Y ahora está en una mejor o en una mucho mejor situación de la que estaba Cristina Kirchner después de su salida. Es decir, que tiene capacidad de remontar. Y tiene tiempo para... Y tiene tiempo como para volver a instalarse. Para volver a instalarse. Bien interesante. Gracias, Nazareno. Por favor. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.